Bueno, la Defensoría del Pueblo, en desarrollo de su mandato constitucional de velar por el derecho fundamental a la participación ciudadana, estará atenta a oír las inquietudes, los reclamos, las solicitudes, las peticiones que tenga a bien presentar la ciudadanía, con el fin de que los próximos comicios electorales, en donde se elegirá al nuevo Congreso de Colombia, y de manera simultánea se elegirán los representantes de Colombia al Parlamento andino, pues obviamente transcurran dentro de los cauces de la normalidad y del mismo modo precaver eventuales actos o hechos que puedan atentar o afectar el derecho fundamental de elegir y de ser elegido. En consecuencia, es necesario rodear de garantías el proceso electoral que se avecina en las elecciones del próximo 14 de marzo, que estas garantías sean lo suficientemente efectivas y que aspirantes y ciudadanos tengan suficientemente claro que hay unas entidades del Estado colombiano que hacemos parte de la Unidad de Redacción Inmediata Electoral, más conocida como URIEL, de la que hacen parte la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, para que esas quejas y denuncias se puedan tramitar a la mayor brevedad posible y con la agilidad que se requiere, y en consecuencia de la misma manera poder adelantar las mismas tareas ante los cuerpos de investigación del Estado y las autoridades competentes del Estado colombiano. Reconocemos que de pronto ha hecho falta una mayor pedagogía sobre los alcances de los comicios del próximo 14 de marzo, en donde también se elegirá, como queda dicho, a los representantes de Colombia al Parlamento andino. Creemos en la necesidad de hacer una mayor difusión, una mayor pedagogía, para que la ciudadanía tenga unos elementos básicos de información, para que la ciudadanía en general sepa en qué consiste el Parlamento andino, cuáles son sus competencias, cuáles son sus funciones, y de esa manera pues los ciudadanos en general tengan un mayor discernimiento. En ese sentido, le hacemos un llamado a las diferentes autoridades del Estado colombiano, a quienes hacemos parte del Comité Nacional de Garantías Electorales y a quienes tienen la responsabilidad de hacer una mayor difusión y pedagogía sobre las competencias y funciones del Parlamento andino, para que los colombianos en general, los ciudadanos en general, pues tengan unos elementos básicos de información y puedan cumplir de una manera más adecuada con el derecho fundamental de elegir, en este caso, a los representantes de Colombia al Parlamento andino. Señor Doctor, una pregunta, digamos, esa lo hacía yo esta mañana, soy periodista de noticias, es si la comunidad, usted como representante del pueblo, si la comunidad del pueblo, la gente del común, sabe qué es el Parlamento andino, que sus candidatos inscritos, ¿qué van a hacer? ¿O qué relación hay entre el Parlamento andino, gente de la comunidad, y como usted como representante del pueblo nuevamente lo ha manifestado? ¿Qué es eso? Porque realmente la gente del común, yo trabajo para un medio comunitario alternativo, realmente no saben qué es eso. La gente del común sabe que el senador representa el Senado, son 100, que el parlamento, que el representante de la Cámara es por departamentos 1, 2 y 3, concejales y así hasta ediles, pero no saben qué es el Parlamento andino, no saben quiénes son sus representantes. Entonces, nuevamente la pregunta a usted como hablante del pueblo, ¿qué me puede comentar sobre esto? Pues justamente lo que estamos diciendo, que es necesario hacer una mayor pedagogía. Creo que las diferentes autoridades pues tenemos la necesidad de hacer un esfuerzo mayor, un esfuerzo adicional para poderle proporcionar a quienes están habilitados para ejercer el derecho al sufragio unos elementos básicos de información sobre qué es aquello del Parlamento andino. Entendamos que se trata de las primeras elecciones y en eso pues debemos admitir que la ciudadanía en su conjunto no tiene una información básica sobre el hecho de que en las elecciones del próximo 14 de marzo se elige el Congreso de Colombia y simultáneamente los representantes de Colombia ante el Parlamento andino. Que la ciudadanía sepa
en qué consiste el Parlamento Andino, sus funciones, sus competencias. El Parlamento Andino es el órgano deliberante de la Comunidad Andina de Naciones, de la que hoy día hacen parte Colombia, por supuesto, Ecuador, Bolivia, el Perú, y entiendo que Chile es un miembro asociado, y sobre ello hay que hacer pedagogía, hay que hacer un esfuerzo mayor por parte de la organización electoral y las diferentes entidades que tenemos este tipo de responsabilidades, acudiendo, por ejemplo, a los medios masivos de comunicación, a los espacios institucionales, explicar de manera muy pedagógica y muy didáctica en qué consiste el Parlamento Andino, cuáles son sus funciones, y hacer mucho hincapié sobre el hecho de que en las elecciones del 14 de marzo simultáneamente se elige al Congreso de Colombia, se renovará el Congreso de la República, pero simultáneamente se pueden elegir a los representantes de Colombia ante el Parlamento Andino. Una pregunta, Paula Andrea Portela de la Radio de la Universidad Nacional. Para mí me parece muy importante saber cuáles serían las propuestas más vitales para vitalizar el papel de Colombia en el Parlamento Andino. Bueno, pero eso le corresponde a los aspirantes. Pero los aspirantes a conformar el Parlamento Andino son los que tienen que ayudar a explicar también, ayudar a explicar cuáles son sus iniciativas, qué es lo que se proponen llevar ante el Parlamento Andino y demás. Nosotros, la función nuestra se contrae hacia la necesidad de explicarle a la ciudadanía que en las elecciones del 14 de marzo próximo se elige el Congreso de Colombia, se eligen los miembros o integrantes, o dicho de otra manera, los representantes de Colombia ante el Parlamento Andino, y explicar cuáles son las competencias del Parlamento Andino, cuáles son sus funciones y por qué la importancia de que la ciudadanía también con su voto pues elija a los representantes de Colombia ante el Parlamento Andino. No sé si el secretario sí, para la misma, en la misma, primero, en la misma. Creo que este trabajo que ha hecho el Parlamento Andino, la Secretaría General del Parlamento Andino, que dentro de sus funciones tiene la de promover e impulsar los procesos de integración. El trabajo que hoy hemos hecho con los candidatos, la convocatoria que se ha realizado en la mañana de hoy con los candidatos a parlamentarios, es una especie de un trabajo pedagógico, como decía el defensor. Explicarles bien qué es el Parlamento Andino, explicarles que el Parlamento Andino es un órgano supranacional de un proceso de integración que lo integran los diferentes países. Explicarles que elegir un parlamentario andino no es lo mismo que elegir un senador ni un representante de la Cámara, que son los comicios que tienen ustedes de mayor importancia. Que explicar que el Parlamento Andino, de acuerdo al protocolo adicional, se enanca, si es que cabe, en este proceso para poder elegir a la representación colombiana, porque hemos dicho que elegir 5 cuesta mucho. Y por una cosa muy lógica, lo que acaba de decir el defensor, es que el candidato que se inscribe para postularse a una dignidad de elección popular y directa, es el que tiene que presentar sus propuestas y debe conocer a dónde va y para qué va. Yo creo que nadie va a ser candidato ciego, no porque voy a ser un funcionario internacional o para... No, tiene que saber a qué se postula y tiene que traer propuestas, lógicamente, de fortalecimiento al proceso de integración y a la actividad parlamentaria.